Fernando, ¿listo para arrancar? Listo. Hablar de transporte en Paraguay y en particular en Asunción y su área metropolitana es casi siempre hablar de caos. Hablar de largas horas de espera, largas horas de padecimiento mientras uno o espera su colectivo o intenta llegar desde el área metropolitana a su lugar de trabajo en Asunción. Hoy, quienes viven fuera de Asunción y trabajan en la capital paraguaya pierden básicamente 3 a 4 horas todos los días para llegar a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Estamos hablando de que las jornadas laborales que normalmente duran 8 o 10 horas terminan extendiéndose a 12 o 14 porque toma mucho tiempo llegar o volver a nuestras casas. En medio de esta situación caótica, Asunción se expande inmobiliariamente, crece para arriba, pero sigue expulsando a sus ciudadanos. Y es en medio de esta situación que hace un par de días, desde la gobernación del Departamento Central, presentaron un proyecto de ley para modificar algunas de las funciones del Viceministerio de Transporte. A partir de ahora pretenden o plantean que las gobernaciones en conjunto con los municipios sean los que se sienten a definir por dónde y los horarios en los que deben circular los buses. Algo que parece lógico, algo que de hecho ocurre en básicamente todos los países medianamente organizados. En esta oportunidad quisimos hablar con Fernando Maidana. Él es arquitecto, urbanista y especializado justamente en todo lo que tenga que ver con vivienda y también con transporte. Quisimos preguntarle qué es lo que realmente buscan con este proyecto de ley presentado hace un par de días, cuál es la situación real del transporte público en Paraguay y hacia dónde estamos apuntando, y si realmente las grandes obras de infraestructura vial que hoy nos venden como solución van a solucionar o están empeorando el tráfico de por sí caótico en Asunción. En esta edición de Sin Filtro, el arquitecto Fernando Maidana. ¿Por qué quieren hacer desaparecer el Viceministerio de Transporte? O eso es lo que están vendiendo al menos algunos. No, jamás. La propuesta de la gobernación es reordenar las responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. Hoy las leyes que existen del transporte público, que son cuatro, lastimosamente tienen vacíos legales y al mismo tiempo hay superposición de funciones entre las leyes que existen. Entonces lo que nosotros proponemos es reordenar las responsabilidades, atendiendo también el hecho de que hoy el Viceministerio de Transporte, siendo una institución nacional, está demostrando que a duras penas puede con Asunción y Gran Asunción y por supuesto le deja totalmente olvidado al resto del país, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que el gobierno nacional se encargue de la regulación nacional, de la fiscalización de los servicios, del subsidio, pero que cada departamento del país pueda solucionar sus problemas de transporte, haciendo que las gobernaciones, en conjunto con las municipalidades, se encarguen de la planificación y operación de los buses. ¿Cómo pasaría a ser entonces a partir de ahora? O sea, al hablar de la planificación y de todo esto que está señalando, o sea, ¿cómo trabajarían las gobernaciones de acuerdo a este proyecto que usted presentó hace un par de días? Bueno, lo que nosotros planteamos es que el gobierno nacional tiene que hacer algo que hasta ahora tampoco lo hizo, es redactar una política nacional de movilidad y transporte. O sea, el gobierno nacional tiene que encargarse de establecer las reglas de juego, tiene que encargarse de pensar una visión país hacia dónde queremos ir. Entonces, una vez que el gobierno dictamine o elabore ese documento, esa política nacional, serían las gobernaciones las encargadas de cumplir esa política y elaborar un proyecto de transporte para su departamento. O sea, cada gobernador o sea, se va a sentar con sus municipalidades, ¿verdad? A redactar un proyecto departamental de transporte público y justamente eso
llevaría o por cuenta propia o concesionando el servicio al sector privado. Entonces, la idea es que las gobernaciones puedan hacer eso en conjunto con las municipalidades. O sea, lo que pasaría ahora a depender, hablando mal y pronto, por ejemplo, es el famoso tramo, entre otras cosas, debería estar debería pasar a estar coordinado por la gobernación en coordinación con las municipalidades. Sí, sucede que nosotros tenemos un problema grande, Juanqui, que también es producto de nuestra ley desordenada. Nosotros hoy en día no tenemos un sistema de transporte público, tenemos dos sistemas de transporte público. Tenemos los famosos buses metropolitanos que dependen del viceministerio y tenemos los famosos buses internos, que son los que dependen de las municipalidades. Y es un problema que tengamos estos dos sistemas, porque hay un grupo de empresarios y de buses que están subsidiados y hay un grupo de empresarios y de buses que no están subsidiados. Y son los buses internos los que realmente recorren todas las ciudades y son los que se meten en todos los barrios y en las compañías, son los que realmente le buscan a los pasajeros. Sin embargo, esos buses no están subsidiados y compiten de manera en desventaja con los buses metropolitanos y por ende cada año nosotros, todos los municipios van sufriendo la quiebra de sus buses internos y por ende cada vez hay menos buses dentro del sistema, ¿verdad? Entonces justamente lo que se planea es que tanto los buses intermunicipales y también los internos, esos dos tipos de buses se encargue cada gobernación dentro de su departamento, ¿verdad? Y la propuesta es que justamente las gobernaciones se sienten a planificar con los intendentes y con los técnicos de cada municipio, justamente para diseñar los itinerarios para que todos los barrios de todos los municipios estén cubiertos por el servicio. ¿Vos crees que con esto, Fer, sinceraría un poco el tema de la frecuencia también de los buses? Y voy a lo siguiente con respecto a esto, ¿verdad? O sea, una persona que vive en el departamento central, en algunas localidades, o incluso en otros departamentos, sufre la ausencia de los famosos buses fantasmas. Y de hecho hay informes de la Contraloría que son así tremendos sobre las irregularidades en el famoso subsidio al transporte, ¿verdad? Este proyecto de ley, ¿vos pensás que podría un poco ayudar a sincerar la situación real también del transporte público? Sí, totalmente. O sea, hoy eh, yo te diría que el problema, o sea, hoy el problema del transporte público tiene varios problemas, valga la redundancia, pero tiene un problema raíz. El problema raíz es que nunca el Viceministerio de Transporte se sentó a diseñar itinerario por itinerario y a planificar de manera integral el sistema de transporte público. Hoy tenemos un viceministerio de transporte que no tiene criterios técnicos para otorgar licencias a empresas y eso podemos ver con, por ejemplo, la avenida Eusebio Ayala que tiene más de 30 empresas de transporte público sobre las mismas calles, ¿verdad? Entonces vos ahí tenés unos costos administrativos superpuestos de todas esas empresas y tenés subsidios a empresas superpuestos entre sí también. Entonces vos estás hoy malgastando tanto el dinero de las empresas como el dinero público, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a permitir este proyecto de ley es que las gobernaciones se puedan sentar a planificar de manera integral un servicio de transporte público para cada uno de los departamentos, ¿verdad? Y hablaba de los buses fantasmas también, ¿verdad? Que hoy también ya conocemos el caso de las validaciones fantasma, vamos a decirle, ¿verdad? Porque corrieron hace ya unos 2 años, un año, el video de un chofer con que él tenía una tarjeta y iba él haciendo validaciones fingiendo que eran pasajeros, ¿verdad? Para recibir el subsidio del gobierno. Justamente eso también se da por la modalidad del subsidio que hoy implementa el Viceministerio de Transporte. Hoy tenemos un subsidio por pasajero, Joaquín. Si vos sos un empresario y yo soy el gobierno y yo te digo a vos, sabes que vos, Juanqui, yo te voy a dar subsidio por cada pasajero que vos levantes, vos
claramente vas a quitar tus buses por las calles que tengan más pasajeros Claro. y por los horarios que tengan más pasajeros. Claro. Y vas a ignorar completamente los barrios que tengan menos pasajeros y los horarios que tengan menos pasajeros. Entonces, la misma modalidad del subsidio hoy incentiva a una superposición de itinerarios y, por supuesto, al mismo tiempo, ¿verdad? Un olvido a un montón de barrios y sectores de las ciudades, ¿verdad? Y el departamento central, por sobre todo, ¿verdad? ¿Vos crees, Fer, que hay apertura de parte del gobierno y de los legisladores de todos los partidos? En particular del partido de gobierno, porque es el que tiene más legisladores también. Pero ¿ves apertura en cuanto a esto o no estás notando nada? Mi respuesta sincera a esto, Juanqui, es: yo veo una apertura del viceministro de Transportes. Yo a él le veo reuniéndose con diferentes actores, lastimosamente no con la gobernación del departamento central, que es quien presentamos el año pasado un proyecto. Hasta el día de hoy no nos respondieron, ningún tipo de respuesta tuvimos a ese proyecto el año pasado. Esperemos que con este proyecto de ley sí tengamos alguna respuesta. Pero dejando de lado esto, sí vemos una apertura por otros sectores, pero lo que no vemos todavía es voluntad de implementar soluciones. El Paraguay, desde los 80, vos podés ir y buscar en internet, Paraguay viene recibiendo cooperaciones internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la COICA, de la JICA, o sea, del PNUD. Nosotros, Paraguay viene recibiendo, en cada administración tenemos una cooperación internacional en tema de transporte público. En el MOPC se apilan los proyectos, los estudios, pero todavía no vemos soluciones. Entonces, efectivamente, lo que no vemos es una voluntad para implementar las soluciones, que para mí es lo más preocupante. ¿Y esa voluntad vos crees que es por algún interés particular que puede haber? Porque hay que ser sincerísimo, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos casos me viene rápido el nombre del diputado Maldonado, que era dueño de dos empresas de transporte y obviamente no iba luego a hacer pasar ningún proyecto de ley que atentara contra sus intereses, ¿verdad? O sea, ¿vos crees que hay también algún tipo de motivación particular ahí, digamos, por esta falta de interés? Claro que sí, o sea, acá tenemos dos situaciones densas, ¿verdad? Una de ellas es que tenemos autoridades nacionales y autoridades municipales que son dueños de las empresas de transporte, ¿verdad? Y así como decís, impiden que otras empresas entren, bloquean proyectos de reforma del sistema. Entonces tenemos un conflicto total de intereses de muchas autoridades públicas, ¿verdad? Y por otro lado, te cuento una anécdota, Juanqui. Ahora mismo no me acuerdo del nombre del empresario, pero una vez de la gobernación, nosotros para elaborar nuestro proyecto de ley, para elaborar nuestro proyecto ejecutivo, nosotros hicimos ese trabajo de ir a hablar con los afectados, con la ciudadanía, con los mismos empresarios también. Llegamos a hablar inclusive con la CETRAPAM, ¿verdad? Para tener todas las campanas, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos una vez, tuvimos una reunión con empresarios de buses internos, Joaquín. Un empresario me decía: Arqui, acá el viceministerio de Transporte viene todos los viernes a hacer la colecta para la corona. A nosotros nos chantajean y nos piden por lo menos 1 millón de guaraníes por cada municipio que pase en nuestros buses. Si mi bus pasa cuatro ciudades, a mí me piden 4 millones de guaraníes cada semana. Cada viernes vienen a colectar esto. Y me decía este empresario, que de vuelta no recuerdo su nombre, me decía: a mí lo que me consta, lo que a mí me consta es que a nosotros nos vienen a cobrar más, ya entre varios grupos de empresarios, más de 120 millones de guaraníes a la semana. Entonces, vos te das cuenta de que este servicio, o sea, el servicio de transporte público, por debajo de la mesa hay un montón de plata circulando, que es justamente también los negocios ilícitos que ocurren, que efectivamente están metidos en todo esto. Entonces, claramente aparte de que hay conflicto de intereses porque son dueños, están estos negocios ilícitos debajo de la mesa. ¿Crees que
¿Va a pasar algo con esto o va a ser meramente testimonial? O sea, vamos a ser sinceros, o sea, la esperanza, creo yo, que de todos los ciudadanos de clase media, media baja, es que pase algo con esto, Claro. ¿verdad? Pero de ahí a la realidad o cómo vos la ves, realmente. Y no sé, Juanqui, sinceramente, realmente a mí las instrucciones que me dio el gobernador fue, Fernando, nosotros vamos a seguir adelante y nosotros vamos a hacer nuestra parte y vamos a dejar que la pelota quede en el gobierno nacional, o sea, en el partido de turno, o sea, el partido oficialista, pero que la ciudadanía vea que nosotros estamos trabajando y que la ciudadanía vea quién realmente tiene voluntad y quién no, ¿verdad? Yo no sé, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo no dudo, pero ojalá esta vez sí, ¿verdad? El año pasado hasta ahora no nos hicieron caso, pero ojalá esta vez sí, ¿verdad? Es muy loco, Fer, porque sacando las críticas a la función legislativa o pública, digamos, de cada actor, en estos días también empezó, digamos, la circulación del bus nocturno impulsado por un diputado del Departamento Central. Pero es muy loco los videos de la gente subiéndose a ese bus y de cómo la gente realmente utiliza el servicio, ¿verdad? O sea, por eso, tío, sacando todas las críticas legislativas que yo tengo muchas en particular sobre el diputado Catar Fernández. Pero también a la par del proyecto que ustedes están presentando está pasando esto que es una evidencia de que realmente la gente necesita y requiere de un servicio y que si ese servicio está funcionando, lo va a utilizar, ¿verdad? O sea, Totalmente. Juanqui, la otra vez estaba mirando yo las estadísticas del INE. Decía que en el departamento central el 79% de las personas económicamente activas ganan menos del sueldo mínimo. 79%, Juanqui. O sea, la gente a duras penas está llegando a fin de mes. Entonces, lastimosamente la gente se ve en esa necesidad gigantesca de agarrar lo que sea que se le ofrezca, por más que sea por puro populismo o por puro clientelismo ¿sabes qué? Yo te pongo de mi plata para que vos después te recuerdes de mí y me votes, ¿verdad? Entonces la gente está a duras penas llegando a fin de mes, Juanqui. O sea, vos le pones cualquier cosa y va a utilizar. O sea, la otra vez yo veía en un video también, subieron a este bus nocturno implementado por el Viceministerio de Transporte, que fue propuesto también por organizaciones civiles. Le entrevistaron a la gente, decían, Dios, agradezco este servicio porque yo tenía que usar Bolt para llegar a mi casa a la noche y ahora por suerte puedo llegar por lo menos hasta mi ciudad en bus y después ya el último tramo en Bolt, ¿verdad? claro. Entonces la gente demasiado necesita, es un servicio que de verdad viene siendo relegado por décadas y entonces vos cualquier migaja que le tire a la gente te va a agarrar. Te leía también en redes sociales hablando de este proyecto de 200 millones de dólares que el gobierno nacional pretende realizar una autopista elevada en la zona del Luque, digamos. Eh, y leía tu gestionamiento también al respecto, ¿verdad? O sea, ¿y a qué voy con esto, Fer? Porque nos venden que hay más obras viales y que por eso en teoría estamos mejorando nuestra calidad de vida, ¿verdad? ¿Qué tan real es eso? Mira, la evidencia, yo te voy a hablar de lo que dice la evidencia científica, Juanqui. No, yo no te voy a dar una opinión personal, pero la evidencia científica, uno cualquiera puede googlear esto, ¿verdad? Vos podés poner influencia de viaductos en el tráfico y te va a mostrar que los viaductos son imanes de autos. O sea, la evidencia científica ya demuestra que un viaducto en el corto plazo te puede alivianar, pero para el mediano y largo plazo ya te empeora tu tráfico. Entonces, si vos me das, primero luego, esta obra sin licitación, sin competencia, sin concurso, es una vergüenza. Es una obra de 200 millones que se hace a través de una adenda, ¿verdad? Es una adenda arbitraria, ¿verdad? Que justo uno de los accionistas de la empresa adjudicada, coincidentemente, es congresista del gobierno de turno, ¿verdad?
Pero quitando de lado esta parte que también es totalmente vergonzoso, la evidencia científica demuestra que los viaductos no solucionan el tráfico, ¿verdad? Y el MOPC ya viene haciendo cada vez, o sea, la postura del MOPC es, este nuevo viaducto sí va a solucionar el tráfico, ¿verdad? Porque prometieron eso mismo con el viaducto botánico. En la hora pico uno pasa por ahí y es, la otra vez, yo justamente me tocó irme a Areguá, que es la oficina de la gobernación, pero desde el centro de Asunción, ¿verdad? Yo salgo a las 6 de la mañana y entraba yo por al inicio de la costanera norte, ¿verdad? Ahí donde está el Palacio de los López, y me fui hasta Luque. Juanqui, la gente que entraba, los autos que entraban, empezaba en el Palacio de López, se iba, continuaba el tráfico, pero fila ininterrumpida de autos, hasta el Botánico, él seguía por todo el viaducto del Botánico y seguía por toda la autopista Ñuazú hasta el centro de Luque. Era una fila continuada de autos, ¿verdad? Entonces ahí yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué prueba, qué más prueba lo que queremos de que efectivamente los viaductos no funcionan, ¿verdad? O sea, la evidencia demuestra que el transporte público es la solución para ir mitigando el tráfico, ¿verdad? Y bueno, ahora no sé dónde está la atención del gobierno nacional, si en la evidencia científica o dónde, ¿verdad? Pero, y voy a usar una frase de un periodista muy conocido, pero al fin y al cabo es la libertad la que te permite usar tu auto, Fer. O sea, Esa frase de que el automóvil te da libertad es uno de los argumentos más carentes de sentido. La verdadera libertad, Juanqui, es poder elegir qué medio de transporte querés usar. La libertad no es, sabes que yo me voy a ir o por Mariscal López o por España o por Sevilla Yala. La libertad real es que vos puedas elegir si querés usar tu auto, fantástico. Pero si tú vos te querés ir en bus y que tu viaje sea de calidad y que sea en buen tiempo, deberías tener esa libertad. Y si vos querés andar en bici, Joaquín, vos también deberías, sin que pongas en riesgo tu vida, claro. vos deberías tener esa libertad. Y si vos querés irte caminando, Juanqui, sin tener que tropezarte en todo eso, esas veredas destruidas, si vos sos una persona en silla de ruedas, o si vos sos un papá con un niño recién nacido y te llevas con el carrito, vos deberías de tener la libertad de poder hacerlo sin poner tu vida en riesgo y sin tener que estar gastando 4 o 5 horas de tu vida para moverte, ¿verdad? Esa es la verdadera libertad, no la libertad. O sea, esta libertad del vehículo encima es mentira, ¿verdad? Porque la gente, nadie, yo creo que muy poca gente elige el auto por gusto de tener auto. O sea, vos te ves obligado a tener un auto porque el transporte público no funciona. Vos te ves obligado a gastar más de 800.000 al mes en combustible. O estás obligado a gastar una ponchada de plata en habilitaciones vehiculares, en mantenimiento, en lo que sea. O sea, una parte importante de tu sueldo se va en auto, o sea, en moverte en vehículo, siendo que esa plata podría estar en tu bolsillo, ¿verdad? Entonces, no, la libertad no pasa por ahí. Pasa por poder elegir en qué modo de transporte te querés mover sin poner tu vida en riesgo y sin gastar toda tu vida moviéndote, ¿verdad? Esta evidencia científica, de hecho, te invitamos más allá de tu proyecto justamente porque está formado en urbanismo y todo este tipo de cosas. Esta evidencia científica no debería también validar para que haya más proyectos de transporte, y no hablo solamente a nivel área metropolitana, te decía fuera del micrófono. A mí me sigue sorprendiendo cómo no podamos hacer Asunción Ciudad del Este en un tren de velocidad en 1 hora y media, 1 hora probablemente, ¿verdad? O sea, no deberíamos estar realmente pensando en diversificar más el transporte público para que ahí realmente exista la libertad de elegir qué es lo que querés hacer. Totalmente, ¿verdad? Y justamente eso también nosotros abordamos en nuestro proyecto de ley, ¿verdad? Porque lo que nosotros justamente propusimos es que FEPASA, que Ferrocarriles del Paraguay, eh, hoy sus accionistas son la Procuraduría General de la Nación y creo que SAP, no sé, ¿verdad? Y no tengo idea por qué. Pero lo que nosotros proponemos es justamente que FEPASA, los accionistas de FEPASA sean el MOPC, el Ministerio de Urbanismo,
el Ministerio de Economía, las gobernaciones y la Municipalidad de Asunción. Justamente para que los actores que hoy en día se encargan del transporte de buses puedan también planificar el sistema ferroviario de manera coordinada e integral, ¿verdad? Justamente porque hasta hoy en día nosotros hoy en día no sabemos para qué sirve FEPASA, ¿verdad? ¿Qué hizo FEPASA en los últimos 50 años? Yo no sé, ¿verdad? Entonces, justamente también nosotros proponemos tocar un poco ahí la composición accionaria de FEPASA para que justamente esa institución también pueda moverse, pero efectivamente, nosotros tenemos que estar pensando en modos multimodales de transporte, ¿verdad? Justamente para que exista esa libertad, ¿verdad? Y hay otra evidencia científica, Juanqui, que dice que el 30% de los viajes aproximadamente, o sea, de viajes en auto, generalmente son viajes cortos, o sea, muy cortos, inclusive a menos de 10 cuadras, ¿verdad? O sea, ese que vos te vas con tu auto para irte al súper, al auto para irte a la farmacia, o al auto para irte a la despensa, ¿verdad? Todo ese tipo de viajes cortos son viajes que tranquilamente una persona debería poder hacer en bici, ¿verdad? Entonces voy a tener que 30%, o sea, si existiese la infraestructura necesaria para irte en bici de manera segura, ¿verdad? Diferenciada, sin que un vehículo pueda subirse, voy a te asegurar que por lo menos el 30% de los autos ya no estén más en la calle. O sea, 30% del tráfico ahí ya podés disminuir, ¿verdad? Y lo mismo para los viajes de larga distancia, ¿verdad? Ahí están justamente los tranvías, los trenes, ¿verdad? Esos son sistemas justamente de transporte que no, por algún motivo acá todavía no hablamos, ¿verdad? Pero efectivamente habría que hablar, ¿verdad? Aparte, Fer, yo me acuerdo, eh, ya en los últimos tiempos, te hablo de la década de los 90, yo nací en el 92, tengo muy poca memoria, pero mi familia, mis tías trabajaban en el centro y era hasta emocionante subirte al tranvía, porque el tranvía se iba hasta la Recoleta, ¿verdad? O sea, estamos privando hasta una cuestión, y hay fotos sin hacer reverencia a la dictadura, que es nefasta totalmente, pero hay fotos de cómo eran las calles de Asunción con los tranvías y realmente era estéticamente era otra cosa, ¿verdad? O sea, hasta en eso también perdimos muchísimo valor, ¿verdad? Sí, cabe mencionar que Stroessner fue el que cerró y el tranvía también. Pero es increíble cómo Paraguay nosotros en el pasado teníamos más cosas que en el presente, ¿verdad? O sea, nosotros miramos en el pasado teníamos trenes, en el pasado teníamos tranvías, ¿verdad? Y por algún motivo hoy no la tenemos, ¿verdad? Sí, efectivamente, Juan, que hay que retomar esas conversaciones. A mí por lo menos me preocupa, una de las cosas como técnico, como arquitecto urbanista, me preocupa es que nosotros no estamos reservando el suelo que va a requerir un sistema ferroviario. O sea, los trenes que nosotros alguna vez esperemos, o sea, creo que todos acá alguna vez queremos volver a tener trenes, esos trenes van a necesitar un espacio por donde circular. Esos trenes van a necesitar un espacio en donde estacionarse. Esos trenes van a necesitar espacio en donde ser reparados o donde se haga mantenimiento. Hoy no estamos reservando ningún tipo de suelo para esos tipos de transporte, ¿verdad? Entonces, es cada vez más difícil y mientras seguimos hablando de gastar 200 millones en un viaducto en vez de este otro tipo de transporte, cada vez va a ser más difícil invertir en esos sistemas de transporte, nuestro tráfico va a empeorar y cada vez va a ser más complicado, ¿verdad? Tener trenes, tranvías o otro sistema de movilidad, ¿verdad? Sobre todo, porque volviendo a lo que decías, eh, no es vida perder 2 horas de entrada y 2 horas de salida para trabajar. O sea, Totalmente. tu jornada laboral ya es mínimo de 8 o 10 horas, salvo que sea funcionario público privilegiado, con un alto sueldo. Te chupas, al fin y al cabo, sumarle mínimo 3 horas de tráfico, son 11 horas, 13 horas que te estás chupando. No, al fin y al cabo, calidad de vida, para educación, para dispersión, para pasar tiempo con la familia, no existe, ¿verdad? Totalmente. O sea, todo ese tiempo que vos podrías estar gastando o en dormir, o en hacer más plata, o en pasar tiempo con tu familia, o en divertirte en ocio, ¿verdad? Eh, no, hoy estás perdiendo en el tráfico. Y que también tiene que ver, Juanqui, con el hecho de que el gobierno, y ahí te voy a meter un tema medio complementario, pero de refilón.
ahí también entra en que el gobierno no está tomándose en serio las políticas de vivienda, ¿verdad? Hoy la gente vive muy lejos de su trabajo o muy lejos de donde estudia, ¿verdad? Necesitamos políticas de vivienda también más serias para que vos no tengas luego la necesidad de moverte mucho, ¿verdad? Porque efectivamente el mejor viaje es aquel viaje que no necesito luego haberse hecho, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde una mala política de vivienda y en segundo lugar la mala política de transporte. Es que también te iba a decir eso, o sea, la cantidad de gente entrando hoy a Asunción es un claro reflejo que hoy la ciudad está expulsando a sus ciudadanos, Totalmente. ¿verdad? Y es muy loco, porque de vuelta, como decía, en el pasado teníamos más cosas y yo me pongo a pensar en hasta los 90 en el barrio tenías todavía la placita a donde podías ir a andar en la bici con tus hermanos y hacías amigos, la despensa del barrio o el súper, y hoy, y el trabajo de tus papás no muy lejos, ¿verdad? O sea, hoy ya no es así. Y en teoría Asunción es una ciudad que está creciendo inmobiliariamente, pero con precios que no son sostenibles tampoco, ¿verdad? O sea, ahí también es una raíz. Crecen edificios, pero decrece en población, ¿verdad? Y es preocupante, ¿verdad? O sea, hoy la política de vivienda sigue siendo la de construir casitas, casitas, casitas en medio del monte, allá en J. Augusto Saldívar, en Itá, en la ruta Luque Samber, ¿verdad? Entonces, la gente cada vez, la única vivienda que puede pagar es la que vive lo más lejos posible. Y ahí otra vez vos tenés que llevarlo otra vez buses cada vez más lejos. Entonces cada vez el bus tarda más tiempo en recorrer de punta a punta y por ende cada vez hay menos frecuencia de los buses, ¿verdad? O sea, realmente está todo interrelacionado, ¿verdad? Entonces hasta el servicio de transporte público sería mejor si el área de cobertura, o sea, si el área urbana fuese más compacto, ¿verdad? Y es otro desafío que todavía no escuchamos al gobierno hablar seriamente. Sobre todo que recuerdo alguna vez ver, tema crítico siempre es el famoso tema de los bañados cuando ya es la época de la inundación, ¿verdad? Y te dicen, bueno, ¿y para qué se van a vivir ahí? Y alguna vez me tocó ir hasta uno de los barrios que le ofrecieron de reubicación desde el gobierno central. Te hablo de administraciones anteriores. No, le quito la responsabilidad al actual. Y recuerdo que era en Itagua, pero no era en el centro de Itagua. Era una compañía todavía medio rural donde no tenían acceso a buses. Y esa gente trabajaba en el centro de Asunción. Claro. Entonces, ¿cómo la gente va a ir a vivir en un lugar donde no tenía forma de venir a su lugar de trabajo ni cómo volver después a su casa, ¿verdad? Totalmente. Es que eso, justamente eso es lo que todavía no entiende el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que de nada sirve. Ahora, por ejemplo, con el programa este Lloraba por Hambre, 2.0, porque el 1.0 ya fue un fracaso. eh, el 2.0 de igual manera estaba sosteniendo el mismo modelo de construir allá en el fondo, lejos de fuentes de trabajo, lejos del transporte público, lejos de supermercados, lejos de farmacias, lejos de lugares de ocio. O sea, claramente la gente del Bañado, cuando se va y ve que no tiene oportunidades para nada, va a preferir vivir en una casa en mal estado, pero cerca de oportunidades laborales, cerca de escuelas donde sus chicos puedan irse a estudiar, o cerca de lugares donde puedan comprar comida o lo que sea, ¿verdad? Eso tiene un nombre luego que se llama derecho a la ciudad, ¿verdad? Las personas tenemos derecho a tener acceso a los servicios que ofrece la ciudad, ¿verdad? Y eso es un componente importantísimo que el gobierno y el MUV no está teniendo en cuenta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un círculo Vicioso. vicioso hoy, Sí, así mismo. pero que necesariamente una de esas patas por lo menos tenemos que empezar a trabajar, pero si no, no Totalmente. hay caso, ¿verdad? No, y efectivamente, a ver, o sea, para eso existe un Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y para eso existe un Viceministerio de Transporte, ¿verdad? O sea, o sea, el Ministerio de Urbanismo se tiene que encargar de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? Se tiene que encargar de hacer bien su trabajo
y el viceministerio de Transporte tiene que encargarse de hacer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, y ahí que es justamente también la propuesta que hicimos nosotros, ¿verdad? Que te comentaba al inicio, que es urgente reordenar un poco las responsabilidades para que el trabajo sea más operativo y más ágil, ¿verdad? El viceministro de Transporte justamente el sábado estuvo en un programa televisivo y radial en donde mencionaba y admitía que les tardó 2 años en poner el primer GPS en buses, ¿verdad? Que lo implementaron ahora con los buses nocturnos. Y o sea, los buses nocturnos son los primeros buses ahora que sabemos en tiempo real dónde están ubicados, ¿verdad? Y la periodista le recriminaba al viceministro y le dijo, viceministro, ¿cómo vos te atreves a admitir públicamente de que te toma 2 años poner GPS al transporte público si hace más de 5 años tenemos el billetaje electrónico? Y él hablaba de que el billetaje electrónico es cierto, funciona y tenía el GPS y emitía las señales, pero el viceministerio de Transporte no tenía los aparatos tecnológicos para recibir las señales GPS, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta la débil capacidad operativa que tiene el viceministerio de Transporte. Te tarda 2 años en poner GPS. Entonces, efectivamente necesitamos, para avanzar en soluciones, ordenar mejor el trabajo, ordenar mejor las responsabilidades para que cada nivel de gobierno pueda hacer algo al respecto y no tener que todos depender del gobierno nacional, ¿verdad? Entonces sería genial que al mismo tiempo que el gobierno nacional haga algo, que las gobernaciones puedan hacer algo también y que las municipalidades también puedan hacer algo al mismo tiempo. Sobre todo porque quiero insistir en algo que todavía no te pregunté, pero que te quiero dejar, digamos, ahí en la mesa, es que ustedes no están sugiriendo agrandar más todavía el Estado, sino que hacer una distribución real de las funciones que tienen que existir, ¿verdad? Exactamente, no, nosotros no proponemos la creación de ninguna nueva institución pública. Lo que proponemos es aprovechar las instituciones públicas existentes, distribuir mejor las tareas entre las instituciones existentes y justamente aprovechar y darle a las gobernaciones una responsabilidad real que hasta el día de hoy muchas gobernaciones la gente todavía no entiende para qué sirve, ¿verdad? Entonces yo creo que es una manera justamente de aprovechar ya las estructuras administrativas existentes sin tener que agrandar, como decía vos. Y sobre todo, esto también te decía fuera del micrófono, que, digamos, eh, yo me considero una persona de ideología liberal, no de afiliación al Partido Liberal Paraguayo. Y yo creo que, como tal, creo firmemente en la libre competencia, pero no puede existir libre competencia real si las personas que quieren trabajar o estudiar no tienen posibilidad porque no tienen acceso a educación de calidad, no tienen acceso a alimentación básica a los niños que sin alimentarte no puedes rendir educativamente, todo es científico. Si no tenés transporte que te lleve seguro a tu lugar de trabajo para formarte y para trabajar. O sea, realmente esto es una cuestión que, vuelvo a lo que decía, esto es realmente trabajar para la libertad de elegir tu forma de transportarte, pero sobre todo para que el mercado pueda nutrirse también de una libre competencia de funcionarios o empleados con más tiempo para pasar, para descansar, mejor formados, o sea, esto y con mayor calidad de vida al fin y al cabo, ¿verdad? Totalmente, o sea, ¿cómo vos le pretendés a un estudiante que se tuvo que levantar a las 4 de la mañana desde Atirá y tomar un bus hasta el centro urbano de su ciudad para esperar otro bus que ahí de ahí le lleve hasta San Lorenzo, que de ahí tiene que tomar otro bus para irse al centro de Asunción? ¿Cómo le pedís a ese estudiante que compita con el estudiante que se levantó media hora antes, 1 hora antes de su escuela, de que empiece su horario escolar? ¿Cómo le pedís que compita contra esa persona, verdad? ¿Cómo le pedís que aprenda en el mismo ritmo, al mismo nivel que esta segunda persona, ¿verdad? Y eso ya desde la escuela, ¿verdad? O sea, desde la escuela, luego en el colegio y luego en la universidad, ¿verdad? Entonces, efectivamente, o sea, una persona que tarda media hora en llegar a la universidad y esa otra persona que tarda 4 horas, 3 horas o 2 horas, efectivamente el nivel de preparación va a ser
o sea, totalmente diferente entre uno y otro, yéndose a la misma institución educativa, ¿verdad? Y efectivamente eso finalmente genera ese ciclo vicioso de desigualdades sociales, económicas, ¿verdad? Que bueno, hasta ahora persisten, ¿verdad? Por último, a ver, ¿en manos de quién está hoy mejorar la situación del transporte público, del urbanismo y la vivienda? ¿Quién tiene la pelota al fin y al cabo? El presidente de la República, Santiago Peña, él, él es el principal responsable realmente, ¿verdad? Porque yo te podría decir, ¿sabes qué? El viceministro de Transporte, si tuviese voluntad, podría implementar. Pero si la ministra no autoriza, tampoco puede. Y la ministra puede tener toda la intención también, pero si el presidente de la República no tiene la voluntad, tampoco va a poder, ¿verdad? Y finalmente, los cambios estructurales que requiere nuestro sistema de transporte también requieren ajustes legislativos. Y la bancada del gobierno oficialista la responde hoy en día al presidente de la República o a alguien más detrás del presidente de la República, ¿verdad? Pero efectivamente va desde el presidente de la República para atrás, ¿verdad? O sea, para arriba. Te dije que era la última, pero me corrijo, ahora sí es la última. A ver, ¿vos crees que hay un poco de, y veo, o sea, un término que a mí me afectará, un poco de miopía política? ¿En qué sentido? Porque hoy hay un conflicto de intereses de parte de algunos sectores que o son empresarios del transporte o están patrocinados por empresarios del transporte, pero ¿a qué voy? El gobierno a Mario Abdo y en particular a Arnoldo Vince, en las zonas donde hubo obra pública, se lo recuerda con relativo cariño porque la obra pública, vos sabés, hace que gotee, digamos, a todos los estamentos, ¿verdad? Si es que un gobierno se tomara realmente el trabajo de mejorar el transporte público, de mejorar la capacidad de acceso a la vivienda, también sería recordado con ese cariño. Hay un poco de miopía política también de parte de las administraciones que actual y de las que pasaron. Lo que pasa es que la realidad es que el partido, este sí es una opinión personal mía, ¿verdad? Pero el partido oficialista tiene un modelo o tiene una lógica para llegar al poder que no necesariamente implica ofrecer servicios a través de las instituciones del Estado. O sea, hoy tenemos lo mismo pasa en o sea, el caso de Encarnación, por ejemplo. En Encarnación presentaron todo un plan maestro de transporte y los concejales oficialistas, o sea, del partido de gobierno, rechazaron para que el diputado de Itapúa, el diputado oficialista, pueda él salir a decir, ¿sabes qué? Yo de mi bolsillo voy a poner unos buses para que los estudiantes lleguen a sus locales, esos establecimientos educativos, ¿verdad? Lo mismo pasó acá, ¿verdad? Con Central, ¿verdad? Entonces, hoy hablamos de que a autoridades públicas no tienen el interés luego de que las instituciones públicas funcionen porque se mantienen en el poder prestando servicios que deberían ser del Estado, en realidad a través de los partidos políticos. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias a vos, Juanqui, por tu invitación. El arquitecto Fernando Maidana en esta edición de Sin Filtro.